Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, dentro de la llamada forma extraordinaria, que es una de las dos que forman el rito romano de la Santa Misa, celebramos hoy el domingo 24 de octubre, en el cual la Iglesia propone a nuestra consideración un largo texto del Evangelio de San Mateo, en el cual se nos exponen todas las señales y signos que nuestro Señor Jesucristo enumera, todas o casi todas, acerca de los espeluznantes sucesos que han de suceder en los instantes, terribles instantes, inminentes a su segunda venida, o sea, en los últimos tiempos, en los tiempos finales de la historia. Este último domingo del mes de noviembre precede al próximo, que es ya el primer domingo de Adviento. En la llamada forma ordinaria de la Santa Misa, hoy se celebra la fiesta de Cristo Rey, que nosotros celebramos en la forma extraordinaria, celebramos ya en el último domingo de octubre. Pero hoy, como decimos, en la forma extraordinaria, la Iglesia propone a nuestra consideración este largo texto del Evangelio de San Mateo, en el cual, repito, nuestro Señor nos va exponiendo algunas de las espeluznantes y terribles señales que han de preceder a los instantes próximos a su segunda venida, la que los teólogos llaman la parusía, o segunda y definitiva venida del Señor, y que son los que marcarán los últimos tiempos y final de la historia. Este tema del Evangelio de hoy, que vamos a leer sucinta y brevemente, en el Evangelio, el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, es un Evangelio, si queréis que lo diga con toda confianza y cariño, hermanos queridos, muy difícil de comentar. Difícil de comentar y, si queréis, incluso desagradable o poco agradable de exponer. Por la razón de que es un tema, y lo dice un sacerdote con una larga experiencia pastoral, porque ya soy viejo, es un tema acerca del cual la gente no quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque es un tema desagradable. Que en todo caso, la inmensa mayoría de los cristianos piensan que nada tiene que ver con ellos, porque esos sucesos anunciados por el Señor, que precederán a su segunda venida, sucesos terribles y espeluznantes, como antes os he dicho, nada tiene que ver con ellos, porque sucederán algún día, efectivamente, si hemos de creer, como es lógico, las palabras del Señor, pero no nos tienen que ocurrir precisamente a nosotros. Y es posible que sea verdad, que no nos vayan a ocurrir precisamente a nosotros, porque, como ahora veremos, el momento en que esos sucesos habrán de ocurrir, pues solo Dios lo conoce. Es verdad que puede ser que nada tenga que ver con nosotros, porque vayan a suceder en el futuro. Pero también es verdad que puede que sí tengan que ver con nosotros, porque puede ser que sí, que nos vayan a ocurrir. Pues si partimos de la base que no sabemos cuándo van a pasar, y si además decía Jesucristo que estemos preparados porque ocurrirán a la hora que menos penséis, y que Él vendrá, como ocurre con el relámpago, que sale inopinadamente y brilla por parte del oriente y se pierde por el occidente, y que ocurrirá cuando menos lo pensemos. Y si además recordamos las palabras de San Pablo, que cuando los hombres estén más descuidados, gritando paz y seguridad, entonces, decía el apóstol, como a la mujer que va a dar a luz, de pronto le sorprenden los dolores de parto, cuando menos lo espera, quizá, pues así iguales a los hombres, cuando estén más descuidados, les sobrevendrá la ruina, dice el apóstol, y no podrán escapar, añade él. Por eso digo que puede ser que nada tengan que ver con nosotros, y por la misma razón, que no sabemos cuándo habrán de ocurrir exactamente, puede ser que sí que tengan que ver con nosotros, y hasta pudiera ocurrir que ya estuvieran sucediendo, porque nunca se sabe. Esta es la verdad, a pesar de que muchas veces pensamos que lo sabemos todo.
Pero la verdad es, hermanos míos queridos, que lo que sabemos es muy poco. Sin embargo, el Señor nos da hoy unas señales por las cuales podríamos colegir, porque son suficientemente expresivas, acerca de cuándo será el momento de su venida. Señales que sean más que suficientes para que nos mantuvieran en estado de alerta. Si bien es verdad, repito, que dado que no sabemos cuándo va a ocurrir el suceso, el Señor nos alerta siempre. Estar preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y añadía incluso, si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, que esté vigilante para impedir que el ladrón entrara en la casa. Pero así vosotros estad vigilantes, porque nunca sabréis cuál será el momento preciso en que llegará el Hijo del Hombre. Pero estos avisos, aunque proceden de la boca misma del Señor, aquel que dijo que sus palabras no pasarán, que el cielo y la tierra pasarán, pero no sus palabras, estos avisos, pasan para nosotros absolutamente inadvertidos, como si nada tuvieran que ver con nuestras vidas y con nuestras circunstancias. Las señales son realmente espeluznantes, pero cabe plantear un problema, a fuerza de ser honrados, un problema grave acerca de estos señales y sucesos que han de preceder a la parusía y que San Mateo nos narra. Yo lo voy a leer muy sucintamente en el largo texto evangélico, un brevísimo resumen, muy por encima. Cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel establecerse en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera. Porque habrá una tribulación tan grande como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se cortasen los días aquellos, nadie se salvaría, ni siquiera los elegidos, si no se abreviaran aquellos días. Palabras terribles, porque nos indican la gravedad de las circunstancias por las que entonces pasará el mundo y concretamente la Iglesia. Si no se acortaran aquellos días, ni siquiera los elegidos se podrían salvar. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, los cuales harán grandes signos y prodigios para engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. O sea, que engañarán prácticamente a todo el mundo, a todos los cristianos. Falsos cristos, falsos profetas y sobre todo el falso profeta. Mirad que os lo he avisado, que nadie os engañe, porque así como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, no la esperaréis. Será repentina, inopinada, instantánea, inesperada. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las podemos olvidar, podemos hacer caso omiso de ellas, podemos pensar que nada van con nosotros, podemos pensar que sucederán algún día, pero no en nuestro tiempo, y podemos pensar lo que queramos. Sin embargo, sus palabras son firmes, claras y evidentes. Estar preparados. Mirad que os lo he avisado. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender de la higuera, insiste nuestro Señor, aprender de la parábola de la higuera. Cuando veáis que sus ramas están ya tiernas y echan hojas, sabéis que es que se acerca el verano. Pues así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que yo estoy cerca, a las puertas. Ocurre, sin embargo, esto es un resumen de las cosas que sucederán al final de los tiempos. Sobre todo, esa gran apostasía, ese poder extraordinario que se le concederá a los falsos cristos, a los falsos profetas y sobre todo al falso profeta, al quien se concederá el poder de engañar a muchos y a tantos, a la inmensa mayoría. Dice el Señor con palabras que podrían soliviantarnos si fuéramos capaces de tener sentimientos y de mantenernos avisados
que si no fuera porque se cortaron aquellos días, hasta los mismos elegidos serían engañados. Palabras que, si bien se consideran, son terribles. Dice incluso el libro del Apocalipsis que el falso profeta se le concederá un inmenso poder de engañar, un inmenso poder de gobernar, de hacer muchos prodigios, e incluso le será concedido, asombrémonos y asustémonos, le será concedido el poder de hacer la guerra a los santos y de vencerlos. Nadie podrá resistirse a su poder, solamente los elegidos, solamente aquellos que se hayan mantenido firmes en la fe y se hayan mantenido constantes en su amor y en su fidelidad a Jesucristo. Pero ocurre un problema. Como os he dicho antes, a fuer de sincero no os lo voy a ocultar. Dice el Señor en un texto contenido en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13 concretamente. Dice el Señor, leámoslo literalmente, que acerca de ese día y de esa hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, que acerca del momento exacto y preciso en el que tales cosas sucederán, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cómo es posible que diga esto nuestro Señor? La explicación, que podría ser muy amplia, trataremos de abreviarla en pocas palabras. Recordad, hermanos míos, que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Hombre completo y Dios completo, en la unidad de una sola persona, la persona divina, el Verbo hecho hombre. El Verbo, la persona divina, que asume a la vez las dos naturalezas completas, la divina y la humana, que no se mezclan, pero que Él las asume en toda su comprensión. Jesucristo, por lo tanto, como verdadero Dios que es, tiene una verdadera voluntad humana y una verdadera voluntad divina. En Jesucristo hay dos voluntades y hay dos inteligencias, la inteligencia humana y la inteligencia divina. Su inteligencia humana, como hombre, puede crecer. Su inteligencia humana no es infinita. Ya lo dice en la Biblia. Cuando era niño, iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Su inteligencia divina no puede crecer, porque su inteligencia divina es exactamente la misma que el Padre. En Dios no hay, la inteligencia del Hijo es exactamente y numéricamente la misma que la inteligencia del Padre. Por lo tanto, si Jesucristo dice que el Hijo desconoce el momento preciso de la parusía, en el que ocurrirán tales sucesos, quiere decir que no los conoce en su ciencia humana. En su ciencia divina no los podía desconocer, porque su ciencia divina es exactamente la misma, numéricamente la misma, que la del Padre. Jesucristo es Dios, lo mismo que el Padre. En la misma naturaleza divina, en la unidad de la esencia divina, el Padre y el Hijo son la misma cosa. Ahora, el Verbo, como es la segunda persona de la Trinidad, como personas en Dios, aunque hay una unidad de esencia, sí que hay tres personas, la segunda adquiere una naturaleza humana sin perder la naturaleza divina, la hace suya, la naturaleza humana. Y en ese sentido posee una ciencia humana y una voluntad humana. Defender lo contrario sería herejía. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. De manera que en su ciencia humana Jesucristo desconoce ese momento preciso, o más bien podríamos decir que no es voluntad del Padre que el momento preciso y exacto en que tales cosas sucederán se revele. Sin embargo, y esto parece una contradicción, no lo es. Sin embargo, y pese a lo dicho, Jesucristo da unas señales por las cuales podemos colegir señales o pistas o indicios, si los queremos llamar así,
por los cuales podemos colegir con toda evidencia, si queremos, que el momento llega o el momento está próximo. Porque tales señales son tan evidentes y son tan claras y son tan obvias que se imponen por sí mismas. Sin embargo, a la vez son unas señales de índole profética, unas señales que al mismo tiempo que se nos dan con toda claridad, se nos dan también en clave. ¿Por qué? ¿Eso por qué? Porque Dios sabía perfectamente que los hombres en su maldad y en su obcecación voluntaria, en su ceguera voluntaria, no creerían en sus palabras, no las iban a creer, las iban a escuchar impunemente, y solamente aquellos pocos, a los que la Biblia llama los elegidos, aquellas personas de buena voluntad, que buscan sinceramente la verdad, que aman auténticamente a Jesucristo, son las que entenderán tales señales y los que se mantendrán firmes en la fe. Aquellos tiempos se acortarán por amor a los elegidos. Estas señales, como digo, son evidentes, son clarísimas, se nos impondrán, son visibles. Lo dice la misma expresión: cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo. Expresión que no deja de ser espeluznante. Después de tantos siglos, nadie ha sido capaz de explicarnos en qué consiste, cuál es el significado profundo de esta expresión misteriosa. Cuando veáis la abominación de la desolación sentarse en el lugar santo, entonces es que ha llegado el momento, preparaos. Expresión, digo, terrible, como que nos tenía que asustar. ¿Qué significa? No deja de ser un misterio. Sin embargo, seríamos capaces de verlo, a no ser que pensemos que nuestro Señor habla en forma de jeroglíficos o en forma de enigmas. Es imposible pensar que nuestro Señor Jesucristo tratara de hablarnos en forma de enigmas o de jeroglíficos que no podríamos poder traducir ni interpretar su significado, porque eso sería absurdo por parte de Dios. Hablarnos en forma de jeroglíficos que no podríamos jamás interpretar no tendría sentido por parte de Dios, no sería razonable por parte de Dios. Serán oscuros, serán difíciles, pero que siempre los podremos colegir, siempre los podremos adivinar, siempre los podremos. Ya lo dice Él: el que sea capaz de entender, que entienda; el que pueda cogerlo, que lo coja; el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo dice Él. Lo cual nos indica que solamente unos pocos. Y la razón es esa, porque la humanidad se ha empeñado en cerrar sus ojos a la verdad, en pactar con la mentira, en volverse de espaldas a la verdad y en volverse de espaldas a Dios. Y claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta es la razón. Cuando veáis la abominación de la desolación, luego se puede ver, podríamos ver en qué consiste, y debe ser algo realmente espantoso, que la abominación de la desolación, lo más terrible, quizá el falso profeta, quizá el anticristo, quizá el poder mismo, de todas formas el poder mismo de Satanás, sentarse en el lugar santo, establecerse en el supremo solio. Cuando veáis que eso sucede, también nos dice: tened en cuenta la parábola de la higuera. Lo mismo que veis que cuando la higuera comienza a echar hojas verdes y brotes verdes, pensáis, es decir, ya está cerca el verano. Pues lo mismo, por la misma razón, cuando veáis que estas cosas suceden, pensad que está próximo el momento. Ocurrirá, nos ha dicho el Señor, una tribulación como no la hubo desde el principio del mundo. Bueno, estaremos en esos momentos o no lo estaremos, pero hemos de conceder que la sociedad del mundo en general y la Iglesia en particular se encuentra en una situación de crisis y de confusión
y de caos, de exterminio y de dominio dominada por el mal y por la mentira como nunca jamás se ha visto. Nunca el mal, nunca la mentira, nunca la abominación, nunca la iniquidad han tenido tales poderes sobre la sociedad humana como los que tiene en la actualidad. Claro que estas cosas no las queremos ver. Todos nos empeñamos en vivir el cada día como si no pasara nada. Aunque nos reímos de la fábula del avestruz, sin embargo todos lo seguimos practicando. Escondemos la cabeza para no ver o miramos para otro lado para no complicarnos la vida. Vivir el cada día y que no nos compliquen la existencia. Pero sin embargo, la situación del mundo, lo queramos ver o no lo queramos ver, lo queramos reconocer o no, es caótica. La situación de la Iglesia es caótica. No lo queremos ver, nadie quiere hablar de ello. Precisamente los más responsables y los que más tendrían que hablar, decir y avisar son los primeros que no lo hacen, pero eso no quita para que la situación sea realmente terrible. Que aparecerán falsos cristos y falsos profetas. Pues decimos lo de siempre. Imposible saber si es verdad que estamos en los últimos días. Pretender decir tal cosa sería pues una presunción atrevida por nuestra parte, sin duda ninguna. Pero no podemos tener la menor duda de que en la Iglesia actual existen demasiados falsos cristos y demasiados falsos profetas. ¿Quién puede negar eso? Y que abundan los falsos pastores y los malos pastores, y que los buenos pastores habría que buscarlos, digamos, hablando vulgarmente, con lupa, y que nadie se atreve a hablar, que todo el mundo vive asustado. Pues esa es una realidad, por más que no la queramos reconocer. En cuanto a la gran apostasía, que es otra de las señales que han de ocurrir al final de los tiempos, ¿quién puede negar que tal cosa ya está ocurriendo? En la Iglesia existe la gran apostasía. El otro día leía yo que en Alemania hay sacerdotes que tienen que atender a 50 parroquias. Ya no quedan sacerdotes en Alemania. Sacerdotes que tienen que atender. ¿Ustedes creen vosotros, hermanos míos, que un sacerdote puede atender él solo a 50 parroquias? El cardenal de Nueva York está cerrando sistemáticamente todos los días parroquias en su diócesis de Nueva York. En Francia, la hija predilecta de la Iglesia, según las estadísticas, quedan 10.000 sacerdotes. Francia, 10.000 sacerdotes para Francia, de los cuales el 70% sobrepasan los 75 años. Sacar cuenta, hermanos míos. Los seminarios vacíos, los seminarios de las órdenes religiosas vacíos, vocaciones ninguna, vocaciones femeninas, monjas apenas si las hay, y las que las hay, rebeldes, contrarias a la doctrina de la Iglesia, mundanizadas, etcétera. Y por no seguir, obispos, pues ya lo estamos viendo. Y es que los hombres, hay un momento, hermanos míos, en que no queremos ver. Y por más que se nos diga, y por más que se nos imponga la verdad, y por más que nos entre por los ojos, parece que nos cerramos para no ver. Hemos llegado a una situación, hermanos míos queridos, y lo vemos en nuestra propia casa, en nuestra propia patria, en nuestra propia iglesia, en que asistimos, parece increíble, impunemente, como si no ocurriera nada,
al espectáculo de ver cómo derriban nuestra propia casa, nuestra fe, nuestras creencias, nuestro culto, nuestras costumbres arraigadas desde siglos, las que vivimos nosotros, los viejos, cuando éramos jóvenes, las que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, las que dieron fundamento a nuestras patrias, a nuestros países, las que hicieron del Occidente un Occidente cristiano. Estamos asistiendo al derribo de nuestras creencias, de nuestros cultos, de nuestra fe, todo. Y estamos asistiendo como el que asiste al derribo de su propia casa, desde la acera del frente, presenciando como un espectáculo divertido, con las manos cruzadas, sin decir absolutamente nada. Mira que te vas a quedar en la calle. Bueno, pues algo de eso, o peor de que eso, es lo que nos está ocurriendo a nosotros. Estamos presenciando hoy día en la iglesia, nadie quiere hablar de ello, pero es la pura verdad, hermanos míos. No hay más remedio que decirlo, aunque sea desagradable. Ya os he dicho que comentar el Evangelio de hoy es desagradable. Desagradable para los pueblos sacerdotes, que sabemos que nadie quiere escuchar estas verdades. Nadie quiere escuchar. Porque sabemos que nos van a tratar de todo menos de portadores y predicadores de la palabra de Dios. Portadores de gracias, predicadores de cualquier cosa, menos de predicador de la verdad. Estamos diciendo hoy día, hermanos míos queridos, algo realmente escandaloso dentro de la iglesia: el silencio de los pastores. Yo me acuerdo de aquella película que en su tiempo tan conocida, tan famosa, de El silencio de los corderos. Pues en este caso no son corderos, sino pastores. El silencio de los pastores. Yo diría el silencio de los malos pastores. Aquí concretamente en nuestra patria, a mí, por ejemplo, me asombra el silencio de la Conferencia Episcopal Española ante los sucesos gravísimos que está sufriendo nuestro catolicismo en nuestra patria. Parece que la Conferencia Episcopal no tuviera nada que decir, o apenas si tuviera algo que decir, aparte de algún aviso tímido, inocuo, de vez en cuando, aparte de sus actividades. Yo no sé nada, no puedo decir nada, pues además no estoy enterado de los entresijos del mundo eclesial español, pero se dice, yo no puedo asegurarlo porque lo desconozco, pero se dice en los ambientes eclesiales, del mundillo eclesial, que la conferencia está financiando a emisoras de televisión y de radio que se pasan las 24 horas del día atacando a la iglesia, atacando a los cristianos y atacando desaforadamente a los valores cristianos. 24 horas al día, 24 horas al día. Y la Conferencia Episcopal financia esas emisoras. Os digo que yo no desconozco si esto es verdad. El rumor existe en la calle y sería muy bueno, sería muy deseable y muy consolador para los católicos españoles que la Conferencia Episcopal se apresurara a desmentir estos rumores y a demostrar que son falsos. Pero el silencio de los obispos españoles o el contenido de los discursos de los obispos españoles, hermanos míos, bueno, lo dice un pobre cura que no pinta nada y no significa nada, es realmente, o al menos así me lo parece a mí, penoso. El contenido de los discursos y las locuciones de los obispos españoles son penosos. Hay algún obispo singular, extraño entre los demás, que valientemente denuncia los pecados y atentados contra la vida, y concretamente el pecado y el crimen del aborto, los atentados contra la familia, los atentados contra la vida y el pecado contra el aborto. Una actitud muy valiente por su parte, muy singular, porque se encuentra solo en esa actitud, y muy de alabar. Pero
Si consideramos a fondo el problema, nos damos cuenta de que la situación no es precisamente, es mucho más grave. Si estudiamos a fondo el problema, digo, los atentados contra la vida o contra la familia que ocurren en España, que son muy de lamentar, y que la actitud del obispo al denunciarlos es muy loable y muy valiente, ciertamente, como acabo de decir. Sin embargo, el verdadero problema es mucho más de fondo, porque en la Iglesia española, diríamos en la Iglesia universal, los atentados contra la vida, contra la familia, con ser graves, no lo son tanto como los atentados contra la vida espiritual de las almas. Los atentados contra la vida física, el aborto, con ser graves, no lo son tanto como aquellos atentados contra la fe, que son los que matan las almas y los que provocan la deserción de tantos católicos. Y esos atentados contra la fe, que son el fondo del problema, son los que habría que denunciar, porque si nos quedamos en la superficie, o en denunciar aquellas cosas que suenan bien, y que caen bien, y ciertamente son denunciables, y suponen una actitud de valentía, pero es insuficiente. No vale con quedarse en la superficie del problema. Hay que acudir al fondo del problema. Y el fondo del problema es que nuestra patria, como en general la Iglesia, ha perdido la fe. Es que los cristianos han perdido la fe. ¿Y por qué han perdido la fe? Pues decía Santa Catalina de Siena. Vamos a leer 2 párrafos de lo que decía Santa Catalina de Siena. Casi todos los males que cometen los fieles tienen la culpa los malos pastores. Palabras literales de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena es una santa muy importante de la Iglesia, siglo XIV, doctora de la Iglesia y patrona de Europa. Santa Catalina de Siena, que le cantaba a las 40 al mismo Papa, a Gregorio XI, que le cantaba a las 40, y cuya personalidad y cuya santidad y sabiduría nadie ha puesto en duda, y la Iglesia es la primera que no lo ha puesto en duda, la ha exaltado a la condición de santa y de doctora de la Iglesia, repito, y de patrona de Europa. Dijo las grandes verdades. Por ejemplo, oigamos otras palabras también de la santa. Aquellos que fueron puestos como columnas y mantenedores de la Santa Iglesia se han vuelto sus perseguidores en la tiniebla de la herejía. Palabras de Santa Catalina de Siena, no son mías. Aquellos que fueron puestos como columnas y mantenedores de la Iglesia se han vuelto sus perseguidores en la tiniebla de la herejía. Dice muchas cosas más, pero esto en resumen, por citar algo de la santa. Claro, es que nuestra sociedad española, pero la Iglesia en general, se ha vuelto, después de tantos años de lavado de cerebro, se ha convertido en una masa de borregos. Esto resulta desagradable decirlo, y muchos se pueden sentir ofendidos, pero es la verdad. Somos una masa de borregos, somos un pueblo de borregos. Yo el otro día, hace pocos días, todo el mundo lo sabe, yo me he quedado maravillado. 80.000 personas para asistir al velatorio, a la capilla ardiente de los restos de la última duquesa de Alba. Yo no conozco la biografía de la persona de la duquesa de Alba, de la última duquesa de Alba, porque además no estoy muy enterado de los entresijos de la historia contemporánea española, entre otras cosas porque padezco del estómago. Cuando me pongo a estudiar o a leer cosas de la historia moderna, contemporánea española, me pongo enfermo. Pero en fin, no conozco, la biografía de la duquesa de Alba. Pero el hecho de que 80.000 personas acudan a la capilla ardiente de la duquesa de Alba, esto quiere indicar, yo digo que yo no conozco su vida, pero aunque la conociera tampoco sería nadie para juzgarla, no me correspondería a mí juzgarla.
Pero vamos, si nos atenemos a los hechos externos, digo, simplemente vemos, digo, pues se acuden tantas personas y se produce tantísimo bombo y se produce un funeral tan solemne en el cual tiene que oficiar incluso un cardenal. O sea que esta mujer pues habrá hecho unas hazañas, unas acciones extraordinarias, dignas de pasar a la historia. ¿Qué acciones extraordinarias ha hecho esta mujer para merecer unos funerales en el que existen, en el que se mueve media España, en el que los medios, como se llaman los mediáticos, toda la prensa, la televisión, etcétera, todo el andamiaje del sistema publicitario del mediático se pone en marcha. 80.000 personas. ¿Qué es esa mujer? Yo no lo sé. Que tenía muchas fincas, muchísimo dinero y muchísimos títulos. Bueno, lo que tuviera muchas fincas y muchísimo dinero, pues quizá con ese dinero y con tantas fincas habrá sido muy generosa y habrá hecho mucho bien. En cuanto a sus muchísimos títulos, 19 veces grande de España, 19 veces. Yo, esto de los títulos, hermanos míos muy queridos, desde que yo era adolescente y estudiante, siempre me han merecido, pues me he sonreído ante los títulos que proporcionan los hombres. Me acuerdo cuando yo era estudiante universitario y el rector de la universidad, como le corresponde a su título, tenía el de rector magnífico. El rector magnífico. No os quiero decir, hermanos míos queridos, porque además sonaría una palabra fea, desagradable, que aquí no se puede decir, los universitarios, en plan de broma, cambiábamos la palabra magnífico por otra cosa. Rector magnífico, decía, bueno. Luego, ilustrísimo señor. Yo he conocido a cada ilustrísimo señor más tonto que un penco, y a cada excelentísimo señor, que de excelentísimo no tenía absolutamente nada, sino que era un perfecto animal, imperfecto, bueno, por decir algo. De manera que, como digo, los títulos humanos, pues unas veces responden a algo, otras veces responden a poco, otras veces responden a nada, y otras veces responden al absurdo. Pero en fin, supongamos, pero para merecer 80.000 personas, pues no sé, eso indica el estado de borreguismo, el estado al que nuestra sociedad, y concretamente la Iglesia, durante tantos años ha sido sometida a un intensísimo lavado de cerebro. Por eso digo que ahora, aunque pase lo que pase, pues no pasa nada. No ocurre nada. Y nos están derribando la casa, hermanos míos queridos. Y si alguien dice algo, si existe, por ejemplo, en el Episcopado español, algún hombre formal, yo no conozco los sucesos que han ocurrido en cierta diócesis española, no los conozco, no sé al tanto y por tanto no puedo juzgar, pero me da sensación, por lo que sé, por lo que estoy viendo, y por la experiencia de viejo de tantos años, que esto me huele mal. Y me huele concretamente a una maniobra del sistema, a fin de desprestigiar, de deshonrar y de desbancar de su puesto a un hombre honrado y a un hombre bueno. Como digo, yo no conozco los entresijos del suceso, del problema, pero me da esa sensación. Por lo que estoy viendo, esto huele a eso, a una maniobra del sistema para desprestigiar, para deshonrar a un hombre que me parece, que parece honrado. Al menos eso parece por los síntomas, por lo poco que sabemos, por lo que podemos juzgar. Los que estén más enterados del problema sabrán. Y yo lo estoy viendo, además, como están ocurriendo las cosas, y como está ocurriendo, pues, estoy viendo tales irregularidades en los procedimientos a seguir. Yo soy jurista. No se puede, por ejemplo, acusar a una persona sin escucharla a esa persona. Cualquier persona puede llegar y acusarnos de lo que quiera. Pero cualquier juez imparcial, lo primero que haría sería llamarnos a nosotros los acusados y que pusiéramos nuestra versión del problema.
mire usted, a usted lo están acusando de esto, ¿qué tiene usted que decir? ¿Tiene usted que alegar algo a su defensa? Lo que no se puede hacer es, sin escuchar al acusado, ya dar por supuesto que es culpable. Si eso es así, tal comportamiento supone un grado de felonía y de maldad en aquellos que lo llevan a cabo, que Dios tendrá que juzgar en su día y en su momento. De manera que, hermanos míos, quedamos en que el Evangelio de hoy parece desagradable. A mucha gente no, porque como hemos dicho al principio, con no hacer caso de él, o pensar que esto no va con nosotros, o que esto ocurrirá cuando ocurra, pero no nos va a ocurrir a nosotros, pues ya pasamos del asunto. Pero sin embargo, hay que reconocer que es preocupante, al menos para aquellos que están dispuestos a pensar, y para aquellos que tienen buena voluntad, y para aquellos que buscan la verdad, y para aquellos que se sienten víctimas de la confusión del momento, porque realmente existe bastante confusión. A mí me da muchísima pena, muchísima lástima cuando veo tanta confusión como la que existe en estos momentos, y tantas almas que andan desconcertadas de acá para allá, sin saber dónde acudir, sin saber qué hacer, sin saber a qué atenerse, cuando no habría razón tampoco, como yo siempre suelo decir, para encontrarse en esa situación de confusión. Dios es bueno, es nuestro Padre, está con nosotros. Jesús nos lo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y no nos va a abandonar, no nos abandona. Solamente se siente abandonado y perdido aquel que voluntariamente se mete en el camino de la confusión y de las tinieblas. Pero el que busca la verdad con sinceridad, el que busca a Dios de verdad con sinceridad, nunca se encuentra perdido. Por eso, ¿qué hemos de hacer los cristianos ante la presente circunstancia? Que, como repito, es grave. Es más que preocupante. Porque decir que es más que preocupante incluso es decir muy poco. Pero sin embargo, con todo eso, ¿qué hemos de hacer? ¿Abrumarnos? ¿Sumergirnos en la desesperanza? ¿Ponernos tristes? ¿Pensar que estamos en una oscuridad de la que nunca podemos salir? No, de ninguna manera. Como yo siempre repito, y vosotros me habéis siempre escuchado, el cristiano no puede prescindir de la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es una virtud teologal tan importante como la fe y como la caridad. Las tres virtudes teologales. No puede faltar de nuestra existencia cristiana la virtud de la esperanza. Esperamos. Nuestra misión es la de esperar. ¿Esperar qué? Esperar no qué, sino esperar a quién. Esperar a Jesús. En primer lugar, tener en cuenta, recordar las palabras del Maestro. Que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, y se pongan las circunstancias como se pongan, y el ambiente como se ponga, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Es posible que los falsos profetas, los falsos cristos, los que se han apoderado del gobierno de la Iglesia, los que sea, piensen que ha llegado el momento de su victoria. No ha llegado el momento de su victoria. Su victoria es efímera. Efímera significa pasajera, que no durará mucho, según las palabras del Señor, según las promesas de todas las profecías. Su victoria, que será real, que será fuerte, que acarreará la perdición y la desgracia de millones de cristianos, que acabarán en el infierno, cierto, pero esa victoria será solamente para aquellos que quieran seguir el camino de la perdición, y no será definitiva. A los cristianos de buena voluntad, a los cristianos que todavía tienen esperanza y creen en Jesucristo y no se amilanan ante las victorias del enemigo, que siempre, repito, serán efímeras, la esperanza en el Señor y el grito que San Pablo pronunciaba al final de su primera carta a los Corintios: Maran ata, el Señor viene, oh Señor, ven pronto. Maran ata, así acaba San Pablo la primera carta a los Corintios. Maranata, y añade incluso unas palabras que nos pueden parecer bastante duras:
Y el que no ame al Señor con todo su corazón, anatema sí, maldito sea. El que no ame a Jesucristo con todo su corazón, anatema sí. Marán ata, el Señor viene. Pues si el Señor viene, si sabemos que el Señor viene, entonces, hermanos míos, ¿por qué nos vamos a sentir confundidos o entristecidos o abrumados? Él viene. Él lo prometió. Aquellas palabras contenidas también al final del Apocalipsis. He aquí que vengo pronto, ven y os cito, vengo pronto, y conmigo mi recompensa. He aquí que vengo pronto, y conmigo mi recompensa. Y aquellas palabras tan consoladoras del apóstol Santiago en el capítulo 5 de su carta, la carta del apóstol Santiago, decía el apóstol, literalmente, palabras literales: tened paciencia y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Capítulo 5 de la carta de Santiago, verso 8. Tened paciencia y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ánimo, hermanos míos amados y queridos. No pasa nada. Pasa mucho y no pasa nada. Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Rezamos todos los días en el Padre Nuestro esa petición tan sublime y tan maravillosa: venga a nosotros tu reino. Todos los días se lo decimos al Señor. Y ese reino, por cuya llegada pedimos todos los días, acabará por llegar, porque está prometido. Señor, venga a nosotros tu reino. Esas palabras que yo en mi vejez cada día trato de pronunciar con más fervor y con más sinceridad. Cuando era joven, quizá las rezaba con mucha superficialidad y sin darme cuenta de la riqueza de su contenido y de la necesidad de lo que esas palabras significaban. Señor, que venga a nosotros tu reino y que venga pronto. Porque hemos de recordar, hermanos míos queridos, que vamos camino de la ciudad futura, como decía San Pablo en la carta a los Hebreos. Recordad que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos camino de la ciudad, de la futura. Aquí no tenemos una ciudad en la cual nos podamos establecer como si fuera nuestra patria definitiva. No tenemos aquí manente en civitatem, una ciudad permanente en la cual establecer, sino que vamos caminos de la futura. Esa es nuestra situación. Si vamos en camino a nuestra patria definitiva, porque esta no es nuestra patria definitiva, hermanos míos queridos. Una patria definitiva que nos hemos empeñado en hacer triste cuando podía ser feliz. Ciertamente es una patria de sufrimiento, es una patria de dolores, con razón la llamamos el Valle de Lágrimas. Pero ese Valle de Lágrimas y esas lágrimas podían ser, pues como decía Tolkien en su saga del Señor de los Anillos, no todas las lágrimas son malas. Hay lágrimas de alegría, hay lágrimas de gozo, hay lágrimas de un sufrimiento sublime y sublime elevado y enardecido. Ciertamente es una tierra de lágrimas, pero una tierra que podríamos haber hecho feliz si nos hubiéramos empeñado en hacer el camino junto a Él. ¿Junto a Él? ¿Junto a quién? Junto a Jesús, junto al Señor. El que hubiera hecho feliz nuestra existencia, si nos hubiéramos empeñado en ser amigos suyos. ¿Por qué no hemos tomado nunca en serio, hermanos míos queridos? Y lo digo con el corazón en la mano. ¿Por qué no hemos tomado nunca en serio las palabras del Señor? Yo no quiero ser vuestro siervo, vuestro Señor, sino vuestro amigo. Yo no os llamaré ya nunca siervos, sino amigos, porque vosotros sois mis amigos. Y recordad que nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. No solamente quiso ser nuestro amigo, sino que nos lo demostró la verdad de sus palabras
y la profundidad de sus palabras, hasta qué grado quería ser nuestro amigo y hasta qué grado llegaba a la profundidad de su amor, que nos lo probó con la máxima prueba del amor, la de la muerte, la muerte por la persona amada. Murió por nosotros, pero nosotros nos hemos empeñado en hacer el camino solos, sin Él, en vivir nuestra propia vida. Yo no sé, volviendo a la última duquesa de Alba, que hace pocos días han exhumado sus restos, pues decía, cuentan las crónicas, como hay tantas crónicas sobre el suceso, decía que la duquesa había dejado como epitafio de su tumba: he vivido como he sentido. He vivido como he sentido. Yo me puse a reflexionar sobre este epitafio, sobre este dicho, sobre este pensamiento. No es corriente que la gente piense sobre las cosas que se dicen. Suenan bien, se oyen, y si suenan bien, se oyen con gusto, y muy bien. Pero no es frecuente que nos pongamos a reflexionar. Vamos a ver, ¿qué puede significar este pensamiento? He vivido como he sentido. A primera vista parece un poco algo así como una adivinanza, pero si nos ponemos a reflexionar, pues podemos decir, bueno, quizá el pensamiento significa que esta gran señora quiso vivir conforme a sus propias convicciones, a sus propios sentimientos, a sus propias ideas, lo cual por sí, en sí, está bien, vivir conforme a sus propias ideas, a sus propios sentimientos, a sus propias convicciones. He vivido como he sentido, de acuerdo. El problema está en que si esas ideas y esos sentimientos y esas convicciones están de acuerdo con las ideas y las convicciones y la voluntad divina. Porque esas ideas y esos sentimientos, por muy suyos que sean, no están de acuerdo, no coinciden con lo de la voluntad divina, entonces son de usted y solo de usted. Y si son solo de usted, entonces es que usted ha vivido su propia vida. Y según Jesús, aquel que se empeña en vivir su propia vida, la pierde. Porque el que se empeña en vivir su propia vida, la perderá. Y solo el que pierda su vida por amor de mí, la encontrará. Esos sentimientos de usted, según los cuales usted ha vivido, ¿coincidían con los de Jesucristo? ¿Coincidían con los de Dios? Usted entregó su vida, perdió su vida por amor de Dios, entonces, ok. No, entonces, nada. Por mucho que acudan 80.000 personas. Vamos a analizar las cosas y vamos a pensar con verdad y con realidad. Vamos a ser lógicos. Vamos a quitar una ceguera de encima, hermanos mis queridos. No seamos borregos. Vamos a intentar algo maravilloso. Pensar por nuestra cuenta. Que no nos obliguen a pensar. Vamos a ver menos televisión, vamos a razonar más por nuestra cuenta. Vamos a dejar de ser niños que nos lleven de la mano aquí, allá y acullá. Hoy leí un chiste que me reía. Había dos viejos hablando y decía uno, no sé, siempre es denigrante ver como unos pocos se lo llevan todo crudo. Y otro viejo dice, no te preocupes, porque dentro de poco habrá solo uno que se lo lleve y ya no habrá ni periódicos para que lo cuenten. Pues si voluntariamente nos metemos en esa situación, si somos tan borregos y estamos dispuestos a meternos, que nos conviertan en borregos y en más marionetas, y estamos dispuestos a convertirnos en esclavos, pues convirtámonos en esclavos. De hecho, todo el que vive en pecado, según Jesucristo, ya es que está en pecado, es esclavo del pecado, es esclavo del demonio. El problema para nosotros, hermanos míos queridos, consiste en que no estamos dispuestos a establecernos en esta tierra como si esta fuera nuestra patria definitiva. No tenemos aquí manentem civitatem, ciudad permanente, sino que vamos en busca de la futura.
No nos establezcamos en esta tierra como si esta fuera nuestra patria definitiva. No nos establezcamos en este mundo como si este fuera el único paraíso y el único mundo al que tendríamos derecho a esperar o esperanzas a recibir, porque no existe otro. El mundo, la religión del hombre que ha suplantado a la religión de Dios. Y somos tan estúpidos que somos capaces de creer eso. Y somos capaces de creer que nos quiten la religión que ha sido la vida de nuestras almas. Y somos capaces que nos roben a Jesucristo, que sería el que podría llenar de alegría, de gozo y de ánimo y de esperanza en nuestro corazón. Si somos tan estúpidos que somos capaces de eso, si nos complace más la idea de convertirnos en esclavos y que nos conduzcan al precipicio, pues allá nosotros. Pero nosotros no. Los verdaderos cristianos sabemos que estamos en camino y que no nos establecemos en esta tierra. Y gritamos lo de San Pablo, Maranata, y es el grito también del Apocalipsis. Señor, ven Señor Jesús, y ven pronto. Y la respuesta del Cordero, de Jesús: he aquí que vengo pronto, ven Orcito, vengo pronto, no os preocupéis, y conmigo mi recompensa. Y Santiago: tranquilos, fortalecer vuestros corazones, porque la llegada del Señor está cerca. Hermanos míos queridos, vivimos de esperanza. Decía Chesterton que la alegría es el gran secreto del cristiano. Y el anuncio de los ángeles en la noche de Belén os anuncia una gran alegría que es para todo el pueblo. Ese anuncio de la gran alegría que nos llegó en la noche de Belén sigue vigente, sigue actual. Yo diría que más actual que nunca. Es el monopolio de los verdaderos cristianos, el monopolio de los que permanecen firmes en su fe, el monopolio de los que permanecen firmes en la fidelidad y el amor a Jesucristo. Nosotros lo buscamos. A veces es posible que nos encontremos en la oscuridad. A veces nuestra búsqueda y nuestro seguimiento por el camino nos puede parecer que no lo encontramos. Aquello que decía, con que decía el cantor de los cantares, la esposa del cantor de los cantares dirigiéndose al esposo: dime, amado mío, dime, amado de mi alma, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde deseas al mediodía? ¿Dónde puedo yo encontrarte? Ese grito que tantas veces nosotros preferimos también en nuestra alma cuando pensamos que Jesucristo está ajeno o lejano o ausente de nosotros. Señor, ¿dónde pastoreas? ¿Dónde deseas al mediodía? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te hallas? ¿Dónde podemos estar contigo? Porque no te vemos. Aquello que decía también San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en sus poesías cuasi divinas: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, dejándome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Así es, a veces salimos clamando detrás del Señor y no encontramos, porque nos parece que se ha ido, pero esas tinieblas son puramente aparentes, hermanos míos amados. Ya lo decía el Señor: el que me sigue a mí no anda en tinieblas. Nos pueden parecer, pero si seguimos a Jesucristo, si buscamos a Jesucristo, a Jesús, tenemos la seguridad, fundada en sus palabras, de que no andamos en tinieblas. El que me sigue a mí no anda en tinieblas. Señor, Marán Ata, ven pronto, Señor Jesús. El que no ame a Jesús, maldito sea, decía San Pablo. He aquí que vengo pronto, y conmigo mi recompensa. Hermanos míos amados, pase lo que pase, ocurre lo que ocurra, y suceda lo que suceda, con malos pastores o con buenos pastores, con cristianos que desertan o cristianos que permanecen fieles, el Señor viene pronto. Permanezcamos firmes en la esperanza y firmes en la alegría.